La insuficiencia cardíaca aguda es el cuadro clínico que cursa de manera rápida y que exige un tratamiento urgente o de emergencia. Puede encontrar distintas formas clínicas. En primer lugar, podemos encontrar una forma leve donde una insuficiencia cardíaca crónica se ha descompensado. Casi siempre implica la aparición por primera vez de la sintomatología que ya hemos descrito en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, también engloba dos situaciones de extrema gravedad. Una insuficiencia cardíaca que se desarrolla de golpe como resultado de un proceso de infarto, de arritmia, de problemas valvulares o por una crisis hipertensiva que descompensa de forma total el funcionamiento cardíaco. Eso es lo que solemos llamar insuficiencia cardíaca de novo y que puede llevar implícito el fallo del corazón y crear una clínica de edema agudo de pulmón o de shock cardiogénico. Y también nos podemos encontrar un cuadro que es clínicamente igual que la insuficiencia cardíaca de novo, la aparición de un cuadro de clínica brutal, pero que es el resultado de la refractariedad de un cuadro crónico, de la imposibilidad de respuesta de un corazón agotado después de muchos años de enfermedad. Eso sería lo que se llama insuficiencia cardíaca avanzada. Es el estadio D de la clasificación que vimos en algún momento atrás, la canadiense, la americana, que nos indica que en el estadio D la insuficiencia cardíaca ya tiene una alteración estructural importante y que pese a tener todos los medios de tratamiento, aparece una clínica muy grave. Tanto la insuficiencia cardíaca aguda, secundaria a un proceso crítico, como la insuficiencia cardíaca avanzada, cursan con edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. Cuando nos enfrentamos entre esa insuficiencia cardíaca aguda, habida cuenta que los cuadros más dramáticos son de carácter de emergencia, normalmente lo primero que vamos a esperar es la corrección de esa plétora de la volemia, de la sobrecarga de volumen. Y lo segundo, una mejoría hemodinámica del corazón para que el corazón siga cumpliendo con sus funciones. Es obvio que en los cuadros más leves lo único que se busca es la mejoría clínica. ¿Cuáles son los medios del tratamiento de esa insuficiencia cardíaca aguda? En primer lugar, el evitar la hipoxia mediante oxigenoterapia y ventilación mecánica. Eso permitiría aumentar un poquito la fracción de oxígeno de la sangre. Y luego utilizaríamos inotropopositivos como la dopamina y la dobutamina para conseguir que el corazón bombee más sangre. El resto de elementos están encuadrados en el control del edema agudo de pulmón mediante vasodilatadores y morfina que hacen que caiga la presión en las venas pulmonares y por lo tanto la situación de edema se tranquilice un poquito. Y para eliminar esa sobrecarga mecánica utilizaremos diuréticos. No cabe duda
de que si estamos ante un cuadro secundario a un infarto, a una arritmia, a una elevación excesiva de tensión arterial, el control de esos desencadenantes ayudará a controlar la enfermedad. Si todos esos mecanismos de tratamiento, toda la morfina, todas las nitroglicerinas, todas las dopaminas, dobutaminas fallan, nosotros nos encontraremos en la obligación de utilizar estrategias mucho más avanzadas. Utilizaríamos el balón de contrapulsación intraórtica ante un shock cardiogénico, utilizaríamos dispositivos de asistencia ventricular, utilizaríamos ultrafiltración venovenosa para intentar extraer de la sangre parte de ese líquido y utilizaremos oxigenadores ECMOs de membrana extracorpórea para aportar más oxígeno. Este es el cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. La cardiopatía isquémica es una de las principales enfermedades cardíacas que se produce cuando no recibe el suficiente oxígeno como para poder cumplir con sus funciones corporales. Su causa más habitual y mayoritaria representa más o menos el 90 y poco % de los casos es la arteriosclerosis, que se produce tanto de manera crónica por el crecimiento de las placas ateromatosas en las coronarias, como de manera aguda cuando estas placas ateromatosas se desprenden en el seno de un infarto. Sin embargo, también hay que incluir aquellos cuadros donde el corazón, debido a una taquicardia o a una hipertrofia ventricular, consume más oxígeno del habitual y no recibe el suficiente. O cuando el corazón, por cualquier otro problema, está expuesto a una hipotensión o a una bradicardia. Por último, hay que recordar siempre que en la cardiopatía isquémica aparecen cuadros transitorios debidos al espasmo de las arterias coronarias. Estos cuadros de contracción de las paredes de las arterias coronarias pueden tener una mínima intensidad o pueden ser de la suficiente duración como para producir un cuadro grave e incluso mortal. Habida cuenta de que la principal causa es la arteriosclerosis, los factores de riesgo para desarrollar este proceso degenerativo arterial se constituyen en los principales factores de riesgo de la cardiopatía isquémica. Los tres principales factores de riesgo son el colesterol alto, el tabaquismo y la hipertensión. El colesterol alto es muy importante en personas menores de 40 años. La hipertensión predomina en personas mayores de esa edad. Y el tabaquismo es la segunda causa o el segundo factor en cualquier edad. Con estos tres factores de riesgo, podríamos calcular un índice que nos va a señalar el daño que está sufriendo el corazón en su aporte de oxígeno. Este índice recibe el nombre de riesgo cardiovascular y nos servirá de base para todo el tratamiento preventivo de la cardiopatía isquémica. El riesgo vascular es la probabilidad de morir de un evento cardiovascular en los 10 años siguientes. Morir, no sufrir. Y se calcula mediante unas tablas que en principio fueron las Framingham, un estudio importantísimo cardiológico desarrollado en la ciudad del mismo nombre de Estados Unidos, y
la llamada SCORE, que es pregunta tanga, que es el resultado de adaptar los estudios de Framingham a la población española. La tabla SCORE y los principales factores de riesgo de la cardiopatía isquémica representan las primeras preguntas tanga del concepto de cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, al ser un proceso que se define de una manera tan amplia, puede englobar cuadros donde la isquemia es crónica y leve y no desarrolla síntomas llamativos o críticos, y cuadros donde esa isquemia se agudiza y provoca un riesgo vital inminente. A los cuadros donde la isquemia es crónica y se manifiesta más bien poco, donde el riesgo de un evento crítico es mínimo, se les conoce con el nombre de enfermedad coronaria crónica estable. Y a los cuadros donde la isquemia es crítica, aguda, que se deben sobre todo a las oclusiones totales o subtotales de las arterias coronarias por trombos sobre placas ateromatosas desprendidas, se les llaman síndromes coronarios agudos y se les conoce con las siglas SCA, S-C-A. La enfermedad coronaria crónica estable, repito, es un cuadro de isquemia crónica leve que se manifiesta, a su vez, de varias maneras. La primera, sin ningún síntoma. Solo es un factor de riesgo para problemas ante demandas excesivas de función cardíaca. Eso es lo que se llama isquemia miocárdica silente asintomática, sin ningún síntoma. Cuando la isquemia es mayor, se puede dañar la capacidad propulsiva, la capacidad inotrópica del corazón y producir insuficiencia cardíaca. O se puede dañar la capacidad de producción y transmisión de estímulos eléctricos y producir arritmias. Por último, cuando la isquemia ya es importante y ante situaciones de demanda alta de sangre por ejercicio, emociones o cualquier otro tipo de exigencia elevada, puede aparecer el cuadro de angina estable. Repito, si no hay síntomas, isquemia miocárdica silente asintomática. Si falla la función inotrópica de forma leve, insuficiencia cardíaca. Si falla la capacidad de producción de estímulos eléctricos o su transmisión, arritmias. Y cuando la isquemia es más importante y se exige al corazón un aumento de sus prestaciones, normalmente por ejercicio físico, aparecen las anginas estables, los cuadros de dolor torácico que se alivian con el reposo o la nitroglicerina. En cambio, los síndromes coronarios agudos, que son eventos críticos, se clasifican en tres situaciones.
las llamadas anginas inestables, donde la isquemia no está inducida por el ejercicio físico o es desproporcionada al grado de ejercicio físico, los infartos agudos de miocardio, donde la obstrucción coronaria es total, y los cuadros de muerte súbita, donde el paciente fallece en el plazo de 1 hora de iniciarse la isquemia. Siempre hay que advertir que los SCA no son cuadros donde podamos diferenciar a priori en los primeros minutos de la clínica ante qué cuadro estamos. Por lo tanto, exigen una actividad de emergencia para su diagnóstico y adecuada valoración y tratamiento. Ante un SCA que se está desarrollando, nunca podemos estar seguros si desembocará en una angina inestable, en un infarto o en una muerte súbita. Y se exige un protocolo de actuación de emergencia que es la base de las preguntas de examen del tema de corazón. El síntoma por excelencia de los procesos isquémicos cardíacos es el dolor torácico cardíaco. Este dolor siempre hay que diferenciarlo de otros procesos dolorosos de localizaciones torácicas por 2 elementos fundamentales: el carácter opresivo y su localización. Este carácter opresivo o compresivo, este carácter que recuerda al que se produciría cuando alguien pesado se sentase sobre un tórax, es característico del dolor torácico de origen cardíaco. La localización es retroesternal o precordial, aunque hay que reconocer que el dolor puede referirse o localizarse lejos de esta zona. Puede subir al cuello, puede simular una angina de inflamación de los ganglios linfáticos de la garganta. De ahí viene el nombre tradicional de angina de pecho. Puede provocar un dolor debajo de los dientes, submandibular, puede afectar a ambos hombros o al territorio entre las 2 escápulas, puede bajar al estómago, nunca se va a manifestar por debajo del ombligo, pero quizás la irradiación más característica, más específica, porque solo aparece en los cuadros de dolor torácico cardíaco, es el borde interno del brazo izquierdo, desde la punta del meñique hasta un lugar más o menos de la mitad del brazo, por encima del codo. El dolor no se puede señalar bien a punta de dedo, se siente en una zona, pero se siente profundo y de forma inespecífica. Los pacientes suelen señalarlo con el puño apretado, esto ya nos indica el carácter opresivo, sobre el centro del tórax. Eso es lo que se llama signo de Levin. Este dolor tan característico y alarmante se asocia también a una manifestación vegetativa, a una manifestación del sistema nervioso vegetativo. Esta manifestación, un toque de alarma que nos da el sistema nervioso diciendo «coño, que es muy grave», se caracteriza por sudoración, por náuseas, por vómitos y por una intensa sensación de miedo o de muerte inminente. Siempre hay que sospechar si aparece este cortejo vegetativo
y el dolor va asociado, hay que sospechar de un proceso isquémico. Es importantísimo que en el momento en que aparezcan estos dolores tan característicos, se realice un electro. El electro en el momento de la crisis podrá manifestar cambios isquémicos, podrá presentar desnivelación del ST o inversión de la ENDA-T. Incluso en algún cuadro podrá presentar los dos. Es cierto que estos datos electrocardiográficos no aparecen con tanta frecuencia fuera de la crisis dolorosa e incluso pueden faltar en la crisis dolorosa. Pero si los identificamos, habremos avanzado muchísimo en el diagnóstico de la causa del dolor torácico. A nivel de auscultación, las crisis de dolor torácico por cardiopatía isquémica suelen asociarse de la presencia del galope auricular, de la presencia del cuarto ruido, del cuarto tono, del cuarto sonido cardíaco. Esto es algo bastante específico. Pese a todo lo que hemos dicho, hay personas donde las crisis isquémicas no desencadenan dolores. Esas personas, en cambio, pueden manifestar un cuadro de disnea, arritmia o síncope agudo que siempre hay que pensar que puede esconder a una patología isquémica cardíaca. Las personas que sufren estos equivalentes anginosos son mayoritariamente ancianos, pero también es probable que aparezcan las mujeres o que aparezcan diabéticos de larga duración. Estos tres síntomas, disnea, arritmias o síncope, en pacientes con una clara afectación cardíaca, deberían llevarnos a investigar la presencia de un cuadro de cardiopatía isquémica agudo. Y sería importante tenerlos en cuenta. Dentro de los cuadros clínicos que aparecen en el proceso que llamábamos enfermedad coronaria crónica estable, el más característico, no necesariamente el más importante o el más habitual, es la angina estable. La angina estable es un dolor torácico clásico que se presenta con el ejercicio, con emociones, con disgustos, se presenta con frío o incluso después de haber tenido una gran comilona y que no ha cambiado de características clínicas en el último mes. Eso es una angina estable. La angina estable se diferencia de los otros cuadros que veremos de SCA, de síndromes coronarios agudos, por el hecho de que se alivia con nitroglicerina sublingual, colocando un comprimido o utilizando un spray que va a aliviar el cuadro entre 5 y 20 minutos después. Esa es la duración del dolor. No hay anginas estables en vuestros exámenes que duren más. 5 minutos, 20 minutos. Ese es el horizonte. Las personas que sufren anginas estables pueden tener un cuadro donde, con el paso del tiempo, el único síntoma que reaparece periódicamente sigue siendo la angina estable. Pero también es cierto que un porcentaje de aproximadamente
la mitad de los cuadros puede evolucionar hacia el SCA, el síndrome coronario agudo, o incluso hacia cuadros de insuficiencia cardíaca. Esto es importante. Precisamente vamos a graduar el nivel de angina estable mediante la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, la CCS. Esta clasificación funcional, que podemos considerar pregunta de examen, quizás no tanga, pero lo roza, es aquella que clasifica la aparición del dolor torácico con la cantidad de esfuerzo. Cuanto más frecuente sea esta asociación, peor va la evolución cardíaca. Cuanto menos ejercicio se necesite para que aparezca el dolor torácico, peor va la evolución cardíaca. Si el dolor torácico solo aparece ante esfuerzos, vamos a llamarle intensos, ante esfuerzos potentes, estaríamos ante el grado 1. Si el dolor torácico aparece con limitación de la actividad normal, una limitación leve, el paciente no hace algo un poquito muy intenso, entonces estaríamos en el grado 2. Como esta graduación de es una limitación leve es muy poco objetiva, compensa asociar que si el dolor aparece recorriendo 200 metros o subiendo 2 pisos por las escaleras, estaríamos ante un grado 2. Probablemente a la mayoría de la gente este nivel de ejercicio les parezca muy pequeño, pero en un cardiópata podríamos considerar que todavía existe funcionalidad. Si el dolor apareciese con mucho menos ejercicio, limitando de forma importante, de forma grave, la independencia del individuo, la actividad normal física, si el dolor apareciese sencillamente recorriendo 100 metros o subiendo un piso por escaleras sin que sea necesario una gran intensidad, estaríamos en el grado 3 y ya empezaríamos a tener cuadros severos. El grado 4 es aquel dolor torácico que aparece con un ejercicio físico mínimo, que ha limitado totalmente la actividad física, que podríamos decir que prácticamente se presenta en reposo. Esto es la clasificación funcional de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, la CCS. Y recordar, se parece bastante a la clasificación de Disnea de Nueva York, pero la diferencia entre la canadiense y la de Nueva York, la NYHS, es el carácter de que la canadiense habla de angina y la clasificación de Disnea de Nueva York habla de disnea. Tiene más relación con la insuficiencia cardíaca. Los dos grandes cuadros que se pueden confundir con el dolor torácico de una angina estable son el dolor que procede del esófago, que se debe a un reflujo gastroesofágico, a una irritación por ácido del estómago, lo que llamaríamos esofagitis, que tiene una característica muy similar en cuanto a localización, en cuanto a intensidad, en cuanto a su carácter opresivo, pero que no tiene prácticamente nunca lo que es el componente vegetativo. Este componente vegetativo también hay que advertir, puede faltar en el caso de los diabéticos
o en el caso de personas con lesiones nerviosas graves como una sección medular. Así que una esofagitis y una cardiopatía isquémica, una angina estable, podrían llegar a confundirse. Otro dolor con el que se suele pedir ayuda sanitaria porque las personas tienen miedo de que proceda del corazón es un dolor característico de chicas jóvenes que presentan dolores al final de su ciclo menstrual en las mamas, claramente a los lados del esternón, que es el síndrome de Tietze. El síndrome de Tietze es la inflamación de los cartílagos costocondrales por el peso de una mama hinchada por la retención de líquidos que se produce al final de los ciclos menstruales. Está localizado a los lados, no en el centro, y se localiza mucho mejor apretando los cartílagos y comprobando que se repite ese dolor. Tampoco presenta irradiaciones, tampoco presenta desplazamientos hacia abajo o hacia arriba y tampoco tiene manifestaciones vegetativas. El tratamiento por excelencia de la angina estable, del dolor torácico estable, es la nitroglicerina. Se administraría siempre por vía sublingual para tener una actuación rápida. Si utilizamos comprimidos 0,3 a 0,6 miligramos, si utilizamos sprays, puffs 0,4 miligramos, por cierto, es mucho más rápido el spray que el comprimido, siempre debajo de la lengua, nunca se traga ni se traga la saliva. Esta nitroglicerina se puede repetir 3 veces, separado por 5 minutos, y siempre hay que dejar perfectamente claro, se debe tomar sentado, ni de pie, donde puede producir un síncope, ni acostado, donde puede llegar a provocar una insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Y conviene que el paciente tenga claro que si aparece hipotensión, la administración de la tercera dosis de nitroglicerina podría ser muy grave. La hipotensión que se asocia a la nitroglicerina podría ser el limitante e imposibilitar tomar 3 dosis. Fuera de las crisis, lo que nos interesa es luchar contra la cardiopatía isquémica y contra la contracción de este vaso, la contracción con trombosis. Por lo tanto, el tratamiento de base suele incluir los antiagregantes y los hipolipemiantes, que son el tratamiento clásico de la arteriosclerosis. Pero para evitar que se produzca la isquemia, utilizamos vasodilatadores, los calcioantagonistas y los nitratos, la nitroglicerina. Como la nitroglicerina tiene un importantísimo problema de tolerancia, no se puede utilizar las 24 horas. Si lo utilizamos es un máximo de 12. Y para proteger de crisis graves al paciente en esas 12 horas donde no puede utilizar nitroglicerina, utilizamos betabloqueantes. Lógicamente, este tratamiento farmacológico se asocia a dieta hipocalórica, a dieta hipocolesterolémica, a dieta hiposódica y a un uso muy moderado del alcohol para luchar contra los factores de riesgo, sobre todo la hipercolesterolemia y la hipertensión. El tabaquismo debería desaparecer.
Y también deberíamos intentar ajustar la sexualidad, puesto que podría provocar una necesidad de oxígeno máxima. Recordar que la actividad sexual equivale al ejercicio físico en su respuesta cardíaca y podría desencadenar, sobre todo si consumimos al mismo tiempo un vasodilatador tipo Viagra y un nitrato, un cuadro de hipotensión máxima. El ejercicio físico permitirá una mejora de la función cardíaca o una estabilización de este funcionamiento inadecuado. Esto es el tratamiento de fondo de la cardiopatía isquémica, que va a ser siempre, al final, un tratamiento para evitar ir a una cirugía. En una cirugía haríamos una revascularización o, mediante cateterismos arteriales, pondríamos un stent en ese vaso que está ocluido y que provoca los síntomas isquémicos. Es importante conocer un poquito cómo funciona la nitroglicerina. Es pregunta tanga el mecanismo por el cual la nitroglicerina se transforma en óxido nítrico. No. Intentar siempre entender que este no es una fórmula química, no es una negación. Y es ese óxido nítrico el responsable de la vasodilatación vascular, en este caso coronaria y arterial, que aumentaría la cantidad de oxígeno que llega al corazón y al provocar la dilatación de las arterias disminuiría el trabajo cardíaco al producir una disminución de la tensión arterial. Como la administración es sublingual, ni se ingieren ni se mastican los comprimidos, ni se traga la saliva. Y siempre hay que tener claro que la nitroglicerina es bastante inestable y se tiene que cambiar en poco tiempo, 6 meses a lo sumo, por lo que es beneficioso mantener los comprimidos de nitroglicerina o el spray de nitroglicerina en su caja original para tener claro su fecha de caducidad. Por último, no son poco importantes los efectos adversos. El efecto adverso más importante es la hipotensión. Pero no podemos olvidar el dolor de cabeza o el rubor, que te pones colorado como la bandera de Rusia, ¿no? Estos dos efectos de cefalea y rubor desaparecen en pocas semanas por tolerancia, y la propia tolerancia, que hace que no podamos recurrir a la nitroglicerina como un tratamiento que nos proteja las 24 horas, y debamos recurrir a los betabloqueantes. Hay que aclarar, la nitroglicerina podemos administrarla cuando las crisis de angina estable son muy frecuentes, son muy numerosas, en formas de parches. Parches que tienen una actividad solo de 12 horas y que, como todo parche, no permitiría una actuación aguda, una actuación rápida, sino que exigiría un comprimido, un puff del spray, mientras no protegiese de forma total. Como no podemos utilizar nitroglicerina en las 24 horas, la alternativa es reducir la función cardíaca mediante betabloqueantes. Al conseguir eliminar al simpático, reducimos la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Reducimos estos dos elementos que deben ser monitorizados, y eso se convierte en la principal pregunta de examen de betabloqueantes.
Las enfermeras deben monitorizar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y si bajaran de 50 latidos por minuto o de 90 milímetros de mercurio, el betabloqueante debería ser retirado. Pero también hay que recordar que los betabloqueantes tienen efectos perversos provocando asma, provocando broncoespasmo y siendo muy importantes en una angina inestable que se llama la angina vasoespástica de Prinzmetal. Los betabloqueantes desencadenarían estos espasmos coronarios y acabaríamos teniendo un problema severo. Por lo tanto, los betabloqueantes no se pueden utilizar en asmáticos, puesto que provocarían por broncoconstricción este ataque de asma, ni en personas que tuvieran la angina de reposo, la angina variante, la angina vasoespástica, la angina de Prinzmetal, que siempre es una pregunta de examen. Otros agentes vasodilatadores, las dihidropiridinas, los medicamentos que proceden del nifedipino, se utilizan para reducir el trabajo cardíaco y aumentar mediante vasodilatación el aporte de oxígeno a este corazón. No nos interesa utilizar los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, porque esos son utilizados normalmente como antiarrítmicos. Los calcioantagonistas tienen un problema. Al bloquear la entrada de calcio en las células cardíacas, al bloquear la presencia de calcio en el interior de las células miocárdicas, reducen la capacidad de contracción y por lo tanto generan hipotensión y provocan bradicardia. Pero también el calcio en exceso dentro de la célula altera el mecanismo iónico de la estimulación eléctrica y puede provocar un bloqueo auriculoventricular. Podemos utilizar nitratos de acción prolongada que nos permitan un mantenimiento de la acción vasodilatadora de al menos 12-14 horas. Estos son en pastillas o en parches. ¿Comprendido? Estos nitratos de acción prolongada los recordaremos como isosorbida y dinitrato y monitrato y nos permiten con muy poca pastilla, con muy poco trabajo, una protección de medio día. Por supuesto, como os decía, nitratos y elementos que favorecen la erección, vasodilatadores, como los inhibidores de la fosfodiesterasa, el sildenafilo y similares, no se llevan nada bien y hay que intentar que el consumidor de Viagra no consuma nitratos porque entonces la hipotensión sería letal, mortal. No tiene mucho sentido memorizar los hipolipemiantes y los antiagregantes, ¿vale? Porque son medicamentos básicos para reducir la arteriosclerosis, ¿vale? Últimamente han salido una serie de sustancias que son de carácter anticuerpo monoclonal que parecen dar una esperanza tremenda, ¿vale? Es importantísimo recordar, es una medida esencial, mantener el colesterol cuando hay un riesgo extremo cardíaco, cuando estamos ante una persona que tiene anginas de forma habitual, de mantener el LDL por debajo de 55 miligramos. Y cuando ese riesgo no es tan extremo, pero es importante, tratar de llevarlo a 70 miligramos por 100 mililitros. Los antiagregantes impedirían la trombosis que produciría la obstrucción y nos llevaría al infarto de miocardio
o al SCA. Eso es todo por hoy.